de hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos titulado La estrategia de nuestro adversario. Una serie que ha hablado acerca de nuestro enemigo en razón de poder cuidarnos de sus estrategias, de sus artimañas, en razón de poder ser cuidadosos, de poder valorar lo que Dios tiene que hablarnos en ese sentido. Y quiero leer un texto en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. La Escritura dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está recordando nuevamente lo que hemos estado mencionando, que se trata, ¿verdad?, de poder cuidar nuestros pensamientos. No os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Te vuelvo a recordar este pasaje, que tenemos que cuidar nuestro entendimiento, nuestro culto racional, y que aparte hay que ir renovándolo. Esto es importante en la vida del creyente, del que está buscando a Dios, y también de aquel que es cristiano. Y como estos subtemas que hemos estado abordando el día de hoy, vamos a hablar de cuando Satanás trata de deformar el concepto que tenemos que tener cada uno de los presentes. Por eso le hemos titulado a esta enseñanza Deformando el concepto de ti mismo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la palabra cordura, ¿verdad?, aquí en este contexto viene de esta palabra griega que es sofroneo, y significa ser templado, tener dominio propio, estar en un cabal juicio, estar cuerdo, es decir, estar concordante, y en este mismo sentido, pues se traduce como alguien que piensa, como alguien que es prudente, como alguien que está en su juicio, como alguien que es sobrio. Entonces, tener cordura es tener un concepto claro de cada uno de nosotros mismos. Ahora, el día de hoy, yo quiero empezar explicando, vamos a enfocarnos. Cuando Satanás modifica este concepto, cuando una persona se siente que vale mucho o que vale demasiado y está desproporcionado, dice el texto de Romanos, su concepto de sí mismo es muy peligroso. Pero al mismo tiempo, también el lado contrario, que es vernos como alguien inútil, como alguien que al extremo no sirve para nada, como alguien desechado y que ni siquiera entra en los planes y en los propósitos de Dios, ese es un problema. Y quiero decirte que en este punto es atacado tanto aquel que no es cristiano como aquel que es cristiano. Aquel que no es cristiano, obviamente, Satanás le va a decir pues que es imposible que sea cristiano, y que él no merece ser cristiano y que no es digno de ser cristiano y que para qué se congrega y para qué asiste. Inclusive mete una idea tan burda, pero que es una idea muy eficaz, y dice, bueno, como tú no has cambiado y como no pasa nada en tu vida, entonces ya deja de congregarte, ya para qué estás perdiendo el tiempo y para qué le haces perder el tiempo a los demás. Y muchísima gente yo he escuchado en la administración que ha cometido ese gravísimo error de dejar de congregarse. Yo quiero decirte algo, el diablo mezcla parte de verdad con mentira. Cuando te dice que llevas mucho tiempo y no pasa nada en tu vida, obviamente esa parte es verdad, pero que vas a estar mejor en tu casa, que vas a estar mejor sin buscar a Dios, eso no es verdad. Porque la gente cuando deja de congregarse se va a otros pecados y su vida, ¿verdad?, se aleja de Cristo, que es la vid verdadera, y se vuelve una vida violenta, una vida inmoral, una vida sin propósito. Entonces, esa mentira de Satanás lo que tiene por objetivo es desviar a la persona de su búsqueda, o aquel que es cristiano, ¿verdad?, y que también está escuchando la palabra y que Dios le está hablando. También este enemigo de nuestra alma llamado Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad?, le vende esta idea
de que él no es útil al reino de los cielos o que está tan limitado que nunca va a poder servir con excelencia a nuestro Dios. Vernos como personas inútiles o como lo comentábamos en la reunión pasada, como siervos, ¿verdad?, de Dios, es un privilegio, yo te quiero decir. Vernos como candidatos a ser hijos de Dios, porque es cierto, no todos somos hijos de Dios, pero somos candidatos cuando una persona empieza a congregarse, cuando una persona empieza a escuchar la palabra, cuando una persona es llamada por Dios. Todo eso lo vamos a tocar el día de hoy. Eso es en extremo un privilegio que tenemos y obtenemos enteramente de Dios. Yo quiero decirte que volviendo a Romanos 12:3, quiero remarcar la última parte cuando dice que alguien, ¿verdad?, que nadie tenga un concepto más alto del que debemos de tener. Y enfocándonos en esta última parte, dice, sino que piense de sí con cordura. Tú puedes decir, bueno, pero ese texto nada más habla de tener un alto concepto, un mayor concepto de uno mismo. Sí, pero hay que leer con detenimiento cuando dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es que Satanás empieza a mentirle a las personas y a decir, mira, tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, yo no sé para qué naciste, yo no sé para qué estás aquí en esta tierra, tú no eres útil, tú nada más provocas problemas, ¿para qué vivir? Si me explico por dónde va la mentira de Satanás. Quiere llevar a la persona a verse en extremo inútil, por eso es la idea del extremo inútil. Que también pudieras argumentar, oye, ¿y la Escritura no dice que somos siervos inútiles? Sí, todos somos siervos inútiles, pero no se refiere a eso nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a que nosotros sin Cristo, sin Dios, no somos nada. Pero evidentemente tenemos un valor, somos especiales para Dios. Tanto así que la Escritura dice en Romanos 12:3, que es lo que estamos leyendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a lo que Dios repartió a cada uno de nosotros. Al cristiano le repartió una medida de fe, y aquel que no es cristiano también le ha repartido dones, le ha repartido talentos. Dios lo hizo, Dios lo formó en el vientre de su madre. Es especial para Dios, tú eres importante para Dios. Entonces también es importante entender que así como no hay que tener un alto concepto de nosotros, que el día de hoy no vamos a ver eso, también hay que tener cuidado de tener un concepto tan bajo de cada uno de los presentes que ni siquiera le permita poder realmente entrar a la salvación, ¿verdad? Valorando lo precioso que es Cristo para nosotros y valorando lo precioso que tú eres para Dios y lo importante que tú eres para Dios, porque dices, no, ni siquiera a Dios le he de interesar. Yo creo que no entro en los planes y propósitos de Dios. Y la gente agacha la cabeza y se va, da la media vuelta y deja de buscar a Dios. Gente que en algún momento tenía un interés, tenía en su corazón poder ser cristiano. Y vamos a entrar con los ejemplos de la Escritura. El primer ejemplo que quiero utilizar es el ejemplo de este profeta llamado Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Este gran profeta, mira cuando Dios lo llama, cómo empieza a exclamar. Y tú dime si esta frase es una frase de fe, es una frase de ánimo, una frase que venga de un corazón que está ferviente en Dios. O tú dime, cuando dice en Jeremías 1:6, y yo dije, está diciendo el profeta, con signos de exclamación, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Sabes una cosa? Lo que está diciendo aquí Jeremías es, Señor, ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué me llamas a mí? Y concretamente aquí la palabra niño, en su raíz, fíjate que va a aparecer en pantalla, es un muchacho. Lo que da a entender es que es de edad infantil hasta la adolescencia y por implicación es alguien que es pequeño, es alguien que no tiene experiencia, alguien que se siente con poca capacidad, se siente muy chiquito. Lo que le está diciendo es, Señor, esto es muy grande, que tú vengas a mí y yo soy tan pequeño, pero no va implícito en una cuestión de humildad y ver a Dios superior, sino implica el decir, Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no tengo un valor. Y aparte tengo limitantes. ¿Cuál es la limitante que él pone? Es que no sé hablar. ¿Cómo va a hablar alguien que es tan niño? ¿Cómo va a hablar alguien pequeño? ¿Cómo va a hablar alguien tan insignificante como yo? Aquí lo que Satanás está haciendo con esta persona es que está haciéndole ver, sí, tal vez algunas limitantes, pero para que esos limitantes le impidan ¿qué? Dios le estaba llamando.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí la mentira de Satanás para contigo, así como para con Jeremías en su momento y para con muchas personas, es que tú eres incapaz. Es que como Dios se va a fijar en ti si eres niño, eres pequeño, eres insignificante. Mira, no tienes educación, o no tienes esto, o no tienes dinero, o no tienes lo otro, o no tienes un seminario teológico, o no eres alguien muy preparado. ¿Cómo crees que Dios te va a utilizar a ti? Esa es la mentira más grande que el diablo está poniendo a todos los que son de poco ánimo, a todos los que se ven en extremo bajos, muy bajos, tan bajos que no pueden servir a Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo quiero decirte, a todos los jóvenes que están aquí el día de hoy, que el primero que tiene en poca o toma en poco su juventud es uno mismo. Antes que los padres, o antes que los adultos, o antes que las demás personas, el diablo te mete la idea que eres tan poca cosa, que eres tan poco digno, que tú no puedes y nunca podrás servir a Dios. Y eso es una completa mentira. Quiero contarte una anécdota para que te pueda bendecir. Por la gracia de Dios hemos predicado varios años, solamente por la gracia de Dios. Pero recuerdo la primera predicación que Dios me permitió tener en una congregación por ahí del Estado de México, a las afueras, ya pegadito al Estado de Hidalgo. Y yo me acuerdo en esa experiencia, pues que era mi primera enseñanza, y la verdad es que estaba muy nervioso, bastante nervioso, y lo sigo estando, aunque en esa ocasión, siendo bien sincero, estaba demasiado nervioso. Recuerdo que me sudaban las manos, recuerdo que llegué con muchas horas de anticipación a la reunión para llegar temprano, y yo me acuerdo que iba con mi corbata, y iba con mi saco, así como el día de hoy, iba con mi Biblia, y entonces empecé a buscar la dirección, llegué al lugar, y cuando toco, pues los hermanos no me conocían, ¿verdad? Pues porque era un joven, tenía unos 20 años cumplidos o casi 20 años, y entonces de repente pues los hermanos me atendieron, me dijeron: pásate, ¿quién eres tú? No, pues yo soy Gustavo, yo voy a compartir. Ah, sí, nos dijeron que tú ibas a compartir. Y entonces después nosotros tenemos como una buena costumbre en las congregaciones orar para que Dios bendiga la reunión. Y me acuerdo que en esa reunión de oración nos sentamos varios hermanos, éramos como 4 o 5 hermanos, una congregación más o menos de unas 40 personas el día domingo. Y me acuerdo una oración, y si te lo comparto no es que tenga algo en mi corazón, sino para que tú entiendas cómo Satanás puede desanimar a un cristiano. Y de repente uno oraba en la oración: Señor, por favor, ayúdanos, aunque sea a través de esta persona, aunque sea a través de este muchacho, aunque sea a través de esta persona. Y la verdad no lo hacía en una actitud de humildad, no lo hacía en una actitud de amor. La verdad es que aunque uno no sabe medir, ¿verdad?, las palabras, y uno tiene que ser muy cuidadoso al mencionar todo esto, yo percibía que él estaba tomando en poco el que yo era muy joven, como diciendo: Señor, pues aunque sea a través de este, tú puedes bendecir. Y la verdad es que en ese momento vino a mi mente: híjole, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero eso seguramente no era de parte de Dios. Cuando tú identificas que Satanás te está diciendo: tú qué haces aquí, tú qué estás haciendo, tú no vales, tú no eres importante, tú tienes dos opciones. La primera opción es escuchar a Satanás y seguir con sus mentiras. O la segunda es escuchar a Dios. Yo quiero decirte que gracias a Dios, ese día iba enfermo, iba con gripa, con la garganta cerrada. Le dije: Dios, mira, pues yo no soy nadie. Y como dice este hermano, pues yo no soy nadie, pero Señor, tú puedes bendecir, tú puedes respaldar. Y ese día, gracias a Dios, con gripe, con tos y con lo que sea, pero pude dar un primer mensaje que para mí fue muy importante. ¿Por qué importante? Porque podía decirle: Señor, aquí está lo que yo puedo hacer. Y tú puedes ser útil no solamente predicando en un púlpito, sino puedes ser útil sirviendo a tu familia, sirviendo a tu comunidad, sirviendo a tus vecinos, en tu escuela, donde quiera que puedas expresar el amor cristiano. ¿Sabes? Lo digo y no en una mala actitud y en un mal corazón. Tiempo después ese hermano que hizo ese comentario, y no porque lo dijo hacia mi persona, sino porque probablemente traía algunas cosas más en su corazón, dejó de caminar en el cristianismo y me dio tristeza. Pero sí recuerdo esa anécdota para que tú puedas entender cómo aún a través
de las personas que supuestamente deberían de animarte o deberían llevarte a la fe, a veces esos comentarios no son constructivos, sino más bien son utilizados de parte de Satanás para poder desmotivarnos y desviarnos de los propósitos de Dios. ¿Tú crees que Dios tenía propósitos con Jeremías? Claro que tenía propósitos con Jeremías. Y si yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene propósitos contigo? A lo mejor puedes dudar y decir, no, es que yo no soy especial, yo no soy importante, o yo soy inconverso, ¿cómo Dios me quiere utilizar? Dios quiere limpiarte para después utilizarte. Pero pocos lo creen, porque el diablo ha sembrado esta mentira del concepto tan bajo, insignificante, que tú no puedes hacer nada para Dios. Y también implica a los cristianos, como lo hemos estado comentando. Pero vamos por favor a un segundo ejemplo. Este se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10. El personaje lo conocemos bien, es Moisés. Y entonces Moisés empieza a hablar con Dios, o Dios empieza a hablar con Moisés. Y tú sabes que Dios le empieza a pedir a Moisés que libere a su pueblo. Entonces, en esos pretextos, excusas que Moisés empezó a decir en el versículo 10, dice la escritura, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Signos de exclamación nuevamente. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, como diciendo, siempre me ha costado trabajo hablar y me estás poniendo enfrente de un pueblo y enfrente de Faraón, que es alguien preparado y que tiene a su séquito de magos y de gente sabia. Y yo, ¿quién soy? Yo soy tan poca cosa. Yo no soy nada, Señor, es lo que le está diciendo. Y todavía añade, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, es un tartamudo, es una persona que le cuesta trabajo hablar. Está haciendo énfasis en un problema físico, pero también es un problema en su mente y en su corazón. Y sabes una cosa, el diablo, cómo le gusta utilizar esas limitantes que todos tenemos, escúchalo bien, porque no todos somos buenos en todo, ni todos somos malos en todo, me refiero a las capacidades y a los dones. A Dios le ha dado a algunos la capacidad de ser rápidos, de ser prontos para poder pensar e idear, prontos para hacer estrategias, prontos para poder tener una actividad física o una actividad deportiva o cultural o para cierto trabajo, para cierta labor artística, y eres bueno y eres diestro en eso, pero de repente esa misma persona no es bueno en las matemáticas. O no es bueno en la física, o en la química, o no es bueno en la habilidad espacial. O sea, no podemos ser buenos en todos los talentos. Y es cierto que Dios le ha dado a algunos más talentos y más capacidades. Pero a todos Dios nos ha dotado de talentos, así también como de debilidades. ¿Cuál es el punto de Moisés? El punto de Moisés es que él no estaba viendo a Dios, obviamente. Él no estaba escuchando a Dios. O sea, no le estaba poniendo atención, no le estaba creyendo y se estaba fijando en su limitante. ¿Cuál era su limitante? Es que, Señor, soy tartamudo. Es que, Señor, ay, Señor, ¿por qué me pides esto a mí? ¿Le podrás decir así a Dios, Señor? ¿Por qué me llamas en este momento de mi vida? Señor, ¿por qué me llamas ahorita? Señor, estoy tan incapaz. O tú como cristiano, Señor, mira, es que tú me estás pidiendo algo, yo sé que tú me estás hablando, pero yo veo mis limitantes. Y sabes una cosa, cuando tú ves tus limitantes, dejas de ver a Dios. Moisés dejó de ver a Dios. En el versículo 13, este mismo personaje vuelve a cometer otro error que nosotros también cometemos. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Qué está diciendo? Manda otro. Manda otro, Señor, por favor. ¿Por qué yo? Él se estaba refiriendo probablemente a alguien que tenía más talento, que era Aarón. Pero tal vez él pensando y sí entendiendo que Dios puede hacer lo que él quiera. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas al más capacitado? ¿Por qué no levantas a alguien que tenga otro carácter, otro corazón, o que tenga las habilidades para enfrentar a Faraón? Yo no puedo. A lo mejor recordó su pasado, a lo mejor recordó que de ahí salió, a lo mejor tuvo muchas dudas, pero otra vez, aquí la limitante para verse incapaz, para verse de verdad alguien no apto para lo que Dios le estaba pidiendo. Otra vez, ¿qué está diciendo? Señor, mejor otro. ¿Qué está diciendo? Hay otros mejores.
Y cuando Satanás te pone eso en tu mente, pues la verdad es que sí hay mucha gente mejor. Pero te digo una cosa, los que estamos aquí no somos los mejores. Y hablo por mí, empezando. No somos los más capaces, no somos los más veloces, no somos los más influyentes o poderosos o ricos. De acuerdo a este mundo, no somos lo mejor. Hay gente que tiene muchísima más capacidad. Hay gente que se lee un libro así completo como la Biblia en un día. Y hay gente que se lo memoriza de verdad. Y hay gente que aprende cosas muy profundas. Y hay gente que explica cosas muy sublimes. Y hay gente que tiene muchísimos mejores talentos que muchos de los predicadores y pastores. Pero ese no es el punto. El punto es que Satanás engaña a la gente diciendo, mira, es que esa es una grave debilidad. Eres tartamudo, le decía en el punto anterior. Y este siguiente, hay muchos mejores que tú. Amado, Dios no escoge a los mejores. Dios no escoge a los más capacitados. Dios no escoge a la gente que este mundo considera lo mejor. Inclusive la Escritura dice que de lo necio tomó Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se gloríe en su nombre. Pero es una mentira que muchos de nosotros sí creemos. No, pues es que mira mi limitante, o mira, hay otros mejores. Pero quiero seguir en la enseñanza porque sé que Dios nos está hablando muchas cosas, muchas verdades. Otro personaje que también le puso limitantes a Dios. Estamos viendo varios personajes para que tú entiendas que estos eran hombres y mujeres comunes y corrientes que Satanás obviamente los trató de engañar y a muchos de ellos los empezó a engañar. Claro que aquí no dice, el diablo vino y le sembró esta duda, el diablo vino y le mintió, pero claro que lo que no es de Dios, lo que es contra Dios y contra los planes y la voluntad y los propósitos de Dios, claro que viene del adversario de nuestra alma, llamado Satanás, la serpiente antigua. Este otro personaje del cual vamos a explicar se llama Gedeón. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 15, viene su historia, todo el capítulo 6, pero vamos a leer el capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Está preguntando, ¿cómo lo voy a salvar? ¿Cómo es que yo lo voy a salvar? Y entonces empiezan las limitantes de Gedeón. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Otra vez, otras limitantes. Lo que te está dando a entender aquí Gedeón es, mira Dios, soy pobre. ¿Cómo vas a utilizar a un pobre? Puedes utilizar a un rico, puedes utilizar a alguien que es de la clase media, media alta o media baja, que en nuestro país eso ya no es claro y no está definido, pero a un pobre, ¿cómo vas a agarrar a un pobre? ¿Y qué es un pobre? La verdad es que en el término pobre, pues es alguien que le falta hasta para comer, que le falta para vestir, que le falta para tener un techo, que le falta de verdad lo más esencial. Hay un término que es paupérrimo, o sea, es súper pobre. O sea, lo que está diciendo es, soy pobre. ¿Tú crees que Dios puede utilizar a los pobres? Y no vaya a ser que alguien diga, sí, a los pobres, pero a mí no, porque yo soy más pobre que los demás. Es una mentira terrible de Satanás. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios no le interesa tus propiedades. A Dios no le interesa lo que tú puedas tener. Dios con eso, sin eso puede hacerlo. Pero él estaba viendo esa limitante. Soy pobre, soy pobre, soy pobre. Y Satanás abrazándolo diciendo, sí, eres bien pobre, mira, eres bien pobre, no puedes. Y aparte, eres el menor de la casa de tu padre. Tú sabes que la primogenitura para los judíos era muy importante. El ser primogénito era esencial, tenía la bendición de Jehová. Entonces, obviamente que si alguien tenía la bendición de Jehová, era el primogénito. Y ya los demás, pues también tenían la bendición, pero ya no tenían el poder pasar, ¿verdad? Esa bendición predominante. Por eso es que cuando en la Escritura Jacob y Esaú están peleando por esa primogenitura, era importante. ¿Qué está diciendo? Yo soy el menor. O sea, yo soy el de menos gracia, yo soy el que menos tengo, yo soy el menos capaz, yo soy el menos probable. ¿Por qué me pides a mí? ¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Porque aparte Gedeón era un cobarde. Era un cobarde. O sea, si tú puedes ver en la Escritura, Gedeón era una persona cobarde, medrosa, que se escondía ahí,
unos matorrales. Estaba viendo sus limitantes. No estaba escuchando a Dios. No estaba realmente siendo influenciado en este momento por Dios, sino que estaba viendo sus limitantes. ¿Será que alguno de los presentes Dios le esté hablando? Dios lo esté llamando, Dios lo esté invitando a pararse por él, a servirle. Pero que digas, no, soy muy poca cosa, mira, yo no valgo nada, mira. Si predico el día de hoy esto es porque yo he escuchado eso en muchos lugares. No, mira, a mí Dios no me puede utilizar. Como yo, insignificante. Podrás estar enfermo, podrás estar limitado, pero ¿será que Dios quiere utilizarte? Tú puedes decir amén el día de hoy, decir sí, pero ¿lo crees? ¿Lo crees de todo corazón? Esperemos que sí, con ayuda de Dios. Pero vamos a otro personaje, porque no solamente Gedeón tuvo este problema, y Moisés y Jeremías, como lo hemos estado estudiando. En el mismo libro de los Jueces, en el capítulo 4, viene la historia de otro hombre que se vio tan poca cosa, que se vio avergonzado. Escúchalo bien, se vio avergonzado en la Escritura. Y el título de este hombre es un varón llamado Barak. En Jueces capítulo 4 explica básicamente quién era Barak, pero en el versículo 4, es decir, Jueces 4, versículo 4, dice la Escritura, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y aquí el problema no es que la mujer sea menos que el hombre, sino el problema es que la única gobernadora que registra el Antiguo Testamento es Débora. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Ahora, yo he explicado que el hombre y la mujer, de acuerdo a la Escritura, somos iguales. Es decir, tenemos el mismo valor, somos especiales, no es más el hombre, porque es hombre. En nuestro país, México, hay tanto machismo que el hombre es mal, la mujer no vale nada. Eso no es de acuerdo a Dios, eso no es un principio que viene en la Biblia. Pero otra cosa distinta es que la cuestión de la autoridad, Dios se la da al varón solamente en cuestión de la función, no en cuestión de que sea menos importante la mujer. Sí quiero que quede muy claro eso el día de hoy. Pero aquí te está remarcando, vuelvo a leer, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, bueno, y que aparte de gobernar era profetisa, que aquí no quiere decir que ella, ¿verdad? Que ella era como tal alguien superior a los demás, sino que ejercía también este don de la profecía y era mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, que también tenía la capacidad y tenía, ¿verdad?, todas las habilidades para poder determinar esto está bien, esto está mal, o sea, ella determinaba lo que era o impartía la ley. Y fíjate bien que en el versículo 6, seguimos con el relato, dice que ella envió en ese momento a llamar a Barak, a un varón, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, fíjate lo que le dice esta mujer, se ve que también era espiritual, y te voy a decir por qué, porque ella sabía lo que Dios hablaba, ella hablaba con Dios, se ve que era una mujer que se metía con Dios. Y entonces esta mujer le pregunta a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Sísara era un enemigo natural del pueblo de Dios en ese instante. Y entonces Dios se ve que le habla a Barak, pero aquí en la escritura le está recordando Dios a Barak a través de una mujer. Oye, ¿qué no Dios ya te llamó? ¿Qué no Dios ya te invitó a servirle? ¿Qué no Dios ya te dijo que tomaras tu papel y tu lugar? O sea, te lo digo en otras palabras. ¿Qué estás esperando para hacer lo que Dios te está pidiendo hacer?
Es una palabra fuertísima. Y más que es una palabra de una mujer hacia un hombre en el contexto judío, eso es fuertísimo también. Yo quiero decirte algo. Este hombre no estaba tomando su papel. ¿Sabes por qué gobernaba esa mujer? ¿Sabes por qué es el contexto y el único contexto en la Escritura donde una mujer puede presidir, puede gobernar? Es algo vergonzoso escrituralmente hablando, cuando no hay ningún varón que tome esa autoridad, cuando no hay ningún varón que tome esa posición, cuando no hay ningún varón que quiera enfrentar las situaciones, las dificultades. Ves a un Barak ahí en una actitud que no es varonil, que no representa la actitud de Dios. Ves a un Barak que no está dispuesto. Ves a un Barak que no escucha a Dios. Ves a un Barak que le cuesta trabajo. Pero si eso era con Barak, te voy a decir una cosa, los demás varones están peor todavía. Estaban peor. No tenían el carácter adecuado. Y fíjate en el versículo 8, qué terrible respuesta de Barak. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Qué terrible. Y te voy a decir por qué. No porque un hombre no pueda pedirle ayuda a una mujer. Quítate esa idea machista de tu cabeza. Sino porque este hombre no está viendo a Dios. No está diciendo, si Dios va conmigo, vamos. Si Dios con nosotros, peleamos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No, está diciendo, no, es que mira, si tú vas, Débora, conmigo, sí voy. Pero si no vas, no voy. O sea, no está confiando en Dios, sino que está dependiendo completamente de un hombre. Y en este contexto, no solamente de un hombre, de carne y hueso, sino de una mujer. Entonces, esa es una actitud deplorable que Barak está tomando en esa posición. Ahora, hemos tocado estos ejemplos bíblicos. Hemos hablado de Jeremías, hemos hablado de Moisés en 2 puntos, hemos hablado de Gedeón y hemos hablado de Barak. Son 4 historias distintas. ¿Qué te habla Dios a ti? ¿Qué te quiere decir Dios a ti? ¿Eres tú de las personas que dice, mira, soy pequeño, soy insignificante, no puedo, de verdad? Tienes limitantes en tu mente, estás apocado, porque esa es la palabra, estás apocado y ves ahí tu estrechez y dices, mira, soy pobre, mira qué tan pobre soy, que los ricos sirvan a Dios, mira, no estoy preparado, que los preparados sirvan a Dios, mira, no tengo tantos talentos, que los que tienen más talentos sirvan a Dios. Mira, ni cristiano soy. Pero eso no te motiva a convertirte y servir a Dios, sino te motiva a estar sentado ahí en tu silla y decir, ni cristiano soy, mejor ya ni me congrego, mejor ya ni busco, mejor ya ni le echo ganas, mejor ya ni me esfuerzo. Amado, estás escuchando a Satanás. Estás escuchando a Satanás y Satanás te tiene tranquilo ahí en tu lugar. Satanás te tiene tranquilo en tu condición. Satanás quiere que te veas tan poca cosa que digas, no, no, a mí utilizarme Dios, no. Al de enfrente, a ese sí lo puede utilizar. A la de al lado, a esa sí, ese sí tiene talento, ese sí tiene habilidad, ese sí tiene futuro, 1000 mejor que yo. ¿Yo por qué? Es lo que están diciendo estas personas, resumidamente. ¿No decía Moisés eso? ¿Yo por qué? Escoge otro. ¿Qué decía Jeremías? ¿Por qué yo soy un niño? ¿Qué decía el otro? Señor, pero ay de mí, ¿por qué? No era la actitud correcta. ¿Cuál es la solución de parte de Dios para todas estas mentiras de Satanás? Que el día de hoy no nada más es decir de estos personajes y hacerlos ver mal, no es la intención, sino que Dios nos quiere enseñar cuál es la solución bíblica. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo se contrarresta estos pensamientos diabólicos? Porque son diabólicos que mantienen a la iglesia pasiva y tibia. Inconstante en la oración, inconstante en las buenas obras, que empiezas algo y no lo terminas, que ves la necesidad pero te quedas callado y cierras los ojos para no verla, y entonces Dios llama y Dios te pide y Dios de verdad pone todas las cosas, pero no lo haces porque ves tus limitantes. Porque le creíste al diablo que eres tan poca cosa, que no eres especial para Dios y ya te tragaste toda la mentira, amado. ¿Cuál es la solución de Dios? Vamos a ir personaje tras personaje para que tú veas cómo la misma palabra de Dios da una respuesta contundente a todo esto. Vamos con el primer personaje en Jeremías capítulo 1,
versículo 4. Fíjate lo que dice la Escritura. Vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, para empezar, eso es preciosísimo. Para que venga palabra de Jehová a una persona, ¿qué quiere decir? Que Dios le está hablando a esa persona. Que Dios se está dignando a hablarle a una persona. ¿Por qué? Algo vio en Jeremías, algo vio en su corazón que no vio en todos los demás hombres. Algo vio, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón y se digna acercarse. De verdad, es precioso. Y se digna acercarse a Él, así como a ti y a mí. Vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, Dios vino a mí, diciendo, versículo 5, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué precioso. Lo que está diciendo es, mira, antes de que tú nacieses, tú ya estabas en mis planes. Y yo ya sabía inclusive a lo que te ibas a dedicar. ¿Cuál iba a ser tu ministerio? ¿Cuál iba a ser tu propósito? ¿Cuál iba a ser tu llamado? O sea, en otras palabras, Dios le estaba llamando, pero le estaba diciendo, mira, yo ya sabía todo eso. Ahora, la verdad es que aún a pesar de eso, pues Jeremías vio sus limitantes. Jeremías estaba atemorizado. No solamente atemorizado, se estaba sintiendo así, mira, poquititita cosa, nada. Oye, parecía que no estaba escuchando a Dios. Oye, Jeremías, Dios te está diciendo, yo te aparté, yo te formé, yo te elegí. Ay, Señor, pero es Dios, el Dios del universo. Está hablando contigo. Entonces tiene que recordar, o sea, tiene que remarcar más Dios. Versículo 7. Y me dijo Jehová, o sea, tuvo que decirlo otra vez Dios. Oye, Jeremías, no digas soy un niño. ¿Qué le está diciendo? No importa eso, no importa que seas joven, no importa tus limitantes, no importa tus incapacidades. No digas soy un niño. Ahora, ¿qué? Está diciéndole Dios, niega que eres un niño, niega que eres un joven, niega que eres un inexperto. No, no está diciendo eso. Sino lo que está diciendo es, no mires tus debilidades, porque a todo lo que te envíe, ¿quién? Dios. A todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. O sea, ¿quién es tu jefe? Es Dios. ¿Quién es tu dueño? Dios. ¿Quién es tu Señor? Dios. ¿Quién es el que te eligió? Dios. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te formó en el vientre de la madre? ¿Quién hizo todo? Dios. 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 No temas, versículo 8. No temas delante de ellos. ¿Pero por qué? Porque era muy valiente Jeremías, porque tenía espada, porque tenía ejército, porque estaba preparado. Estaba solo en una generación perversa y maligna. No, no temas porque contigo estoy. Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué precioso. Has dejado de ver a Dios. Por eso no puedes escuchar lo que Él te dice, no le crees. Ah, sí, pero en Jeremías pasó. A mí no. No seas incrédulo. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ha sido más claro que Dios quería bendecir a Jeremías y que Dios te quiere bendecir a ti, que Dios te quiere dar algo más precioso aún. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, esto es preciosísimo. O sea, Dios hace lo que Él quiere, con Él quiere, y le da lo que quiere al que Él quiere. Esto no es de méritos. Esto no es de que seas de un linaje o de una descendencia humana. Esto no es de capacidades. Esto no es de estudios ni de dinero. Y no se hace a un lado si alguien se prepara. Pero esto no tiene nada que ver con lo humano. Esto es espiritual. Y Dios le llama a la persona a que le sea útil. Y Dios le pone exactamente donde le quiere poner. Qué precioso es Dios. O sea, así le contestó Dios a Jeremías. Así trató con él para que pudiera dejar de verse tan poca cosa. Yo le pido a Dios que Él trate contigo.
Si escuchas a un hombre, pues el hombre ya se te olvida lo que dijo a la semana siguiente, o a lo más te acuerdas que fue una enseñanza, que algunos puntos entendiste, pero cuando te habla algo Dios, o sea, estoy seguro de algo, a Jeremías nunca se le olvidó ese trato, a Jeremías nunca se le olvidó ese llamado, a Jeremías nunca se le olvidó cuando Dios trató con esa pequeñez que el diablo había plantado en la mente de Jeremías. Nunca se le olvidó y siempre se acordó probablemente de esas palabras: yo estoy contigo, no temas con ellos, yo te llamé, yo te elegí, tú eres mi hijo. Eso es precioso. Yo quiero decirte que Dios te está buscando, a quien seas tú. Dios te está buscando para que tú seas su hijo, para que seas su hija. Y si tú eres cristiano, ¿cuánta más razón? Dios quiere utilizarte. No le escuches a Satanás sus mentiras. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Es muy interesante lo que le dijo Dios a Moisés. Si me acompañas por favor al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 11. ¿Verdad? Cuando estaba diciendo: es que soy tartamudo, es que no sé hablar, es que no puedo. Jehová le respondió: oye, ¿y quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué estás pensando en esas cosas y me has dejado de ver a mí? ¿Por qué estás viendo las limitantes? Si yo mando las limitantes por algo, yo te hice con todo y limitantes. Yo permito con todo y enfermedades, es lo que dice Dios. Yo permito con todo y limitantes, porque así es como le va a placer a Dios. Ahora pues ve. ¿Qué le dice otra vez? Lo mismo como a Jeremías: y yo estaré, ¿con qué? Con tu parte más débil, con tu boca. Yo estaré en tus limitantes, yo estaré en tus debilidades, yo estaré en tus torpezas, yo estaré. ¿Quién? Dios. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Se parece a lo que en el Nuevo Testamento Jesús le dice a los discípulos? No te preocupes qué vas a decir, no te preocupes qué vas a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo te dirá qué tienes que hablar y qué tienes que decir. Pero otra vez Moisés empezó: pero Señor, manda a otro por favor, ve a Aarón, ve a otro por favor, a mí no. Entonces Jehová sí se indignó. Versículo 14, Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, no te estés excusando, Moisés. O sea, no, aquí no es que hables bien. Te falta que alguien hable bien por ti, ahí está Aarón, pero la responsabilidad es tuya. O sea, Aarón no era el que estaba al frente, era Moisés. Por eso le dice Dios a Moisés: no, así, te falta boca. Yo, Dios te envío a Aarón para que él sea tu boca. Pero no se te olvide algo: no es que Moisés sea Dios para Aarón, lo que le está dando a entender es: tú eres su cabeza, no se te olvide. Tú estás al frente. Es tu responsabilidad, no te puedes hacer a un lado. Yo te estoy llamando, yo te estoy invitando, yo te estoy capacitando. Y si no tienes capacidades es porque yo también lo permito. Yo soy. ¿No le dijo así? Yo soy el que soy. Entonces aquí las excusas tuyas y las mías no valen nada. Cuando Dios quiere algo y Dios te está invitando, el que te veas tan poca cosa no sirve para nada. Vamos a ver ahora cómo Dios trató con Gedeón, para que tú entiendas cómo Dios tiene cuidado de todos los detalles cuando nosotros nos sentimos tan poca cosa, porque Satanás nos vende esa idea. Jueces capítulo 6 versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. O sea, está Dios está preparando ese corazón. Le está diciendo: mira, Dios está contigo. Y cuando le dice varón esforzado y valiente, pues mira, este hombre no era ni esforzado ni era valiente, pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y Dios está viendo que quería formar ese corazón y ese ministerio o ese servicio de este varón como un varón que fuera esforzado y valiente y que estuviera venciendo. ¿Sabes una cosa? Dios está preparando tu corazón. Desde hace mucho tiempo lo está haciendo. El asunto es que tú te dejes. El asunto es que tú reconozcas. Porque aquí Gedeón, como ya leímos en la historia, pues empieza a excusar. Y Gedeón le respondió, aquí puse la excusa para que le entendamos. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, este hombre ya no solamente se veía poquita cosa, sino que este hombre ya empezaba en su corazón a maquinar otras cosas que no eran correctas. Y estaba dudando de Dios inclusive. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Oye, y si Dios es tan bueno, ¿por qué nos pasa esto todo tan malo? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. O sea, te lo quiero adelantar. Cuando tú te ves tan poca cosa y cuando no dejas que Dios actúe en ti, eso va acompañado, ahora sí, de otros pecados. Este hombre era un incrédulo. Este hombre ya no veía la buena voluntad de Dios, ya no veía el amor de Dios, no sentía a Dios cerca. Sí, no se ve piadoso, se ve más como un inconverso que como un cristiano. Oye, pues ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿No? ¿Dónde está el amor de Dios? O sea, el diablo, él ya lo trabajó bastante bien o bastante mal, como lo quieras ver. El diablo ya le vendió varias ideas y él se las tragó. Oye, ¿y para esto nos sacó Dios de Egipto? ¿Para esto? ¿Para ser esclavos ahora, ya no de los egipcios, sino de los madianitas? Oye, estás escuchando a una persona completamente que no ve a Jesús, que no ve a Dios, incrédula, quejosa, y se está quejando contra Dios. ¿Dónde están sus maravillas? O sea, una persona que ya no está viendo a Dios. Sí quiero remarcar eso. Y en el versículo 14, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo puedo entender algo, amados. En esa generación, en ese momento de Gedeón, porque el libro de los jueces es por momentos. Hay jueces que perseveran y hay jueces que no perseveran. Hay jueces malos, jueces buenos, por decirlo de alguna manera, que confían en Dios y que no confían en Dios. Y probablemente en ese momento estaba tan mal eso que lo mejor de verdad era Gedeón. Que la única posibilidad de que alguien entendiera algo, era este hombre Gedeón. Porque yo digo: Señor, esta persona es muy incrédula. No te ve a ti, no te reconoce a ti, pero aún así Dios puso sus ojos en tu vida, así como en la de él. Sí, porque esto es de nosotros, no es nada más de Gedeón. O sea, no son las historias de la Biblia sin aplicación a nuestra vida. Habla de nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Ya le dice algo preciosísimo Dios. Oye, Gedeón, ¿no te envío yo? ¿Qué le está diciendo? Yo soy. Gedeón, yo soy, no eres tú, yo soy. Versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. O sea, tú no los vas a derrotar, Gedeón. Yo los voy a derrotar. No es tu guerra, Gedeón, es mi guerra. No son tus enemigos, Gedeón, primero son los míos. Yo saqué al pueblo de Egipto para que habitase la tierra y para que conquistase. Gedeón, así como el día de hoy nos puede decir Dios a cualquiera por nuestro nombre, Dios va a honrar su nombre por sobre todas las cosas, contigo o sin mí. Así lo va a hacer Dios. Y lo que Dios está diciendo es: si vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre, ¿sabes por qué? Es porque yo estoy contigo. Yo voy contigo, yo voy delante. Yo voy delante.
Fue algo impresionante para Gedeón. Espero que lo sea para ti, así como lo es para mí. No es en mi fuerza, es en la de Dios. Vamos a terminar estas historias que estamos contando con la historia de Barak. Jueces capítulo 4, versículo 9. Después, ¿verdad?, de la falta de hombría y de carácter que muestra Barak, Débora le dice en el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Eso es una deshonra, amado. Versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Quién le está hablando? Es Dios, pero a través de Débora. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Sabes? Tengo una esperanza en esta historia. En el versículo 16 dice, mas Barak siguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y me da la impresión que Dios todavía tratando a Barak a través del ejemplo tan tremendo de Débora. Una mujer que se metía con Dios, una mujer valiente, una mujer que iba al frente. Y yo te digo, amada hermana, te digo a todas las mujeres de la congregación, no tomes en poco el ser mujer. Eso es incorrecto. En alguna congregación comentaba que en nuestro país la mujer es más machista que los hombres. Y la mujer se pone en una posición en la cual no hace nada para el reino y piensa que la mujer no es útil al reino de los cielos. Esa es una mentirota de Satanás. Que si tú te la crees, ese es tu problema. Porque aquí vas a una mujer valiente, una mujer profetiza, una mujer esforzada. Y una mujer que vergüenza a los hombres, no había quien gobernara, y ella fue una buena jueza, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Que le quiso dar el lugar al varón, pero los varones no quisieron. Y no con esto, amados, para que nadie malentienda, estoy diciendo que existen pastoras o algo así, porque eso no viene en la Biblia, sino simplemente cómo Dios obra a través de cualquiera. Y cómo para Dios fue algo bien natural. Que este hombre cobarde no quiere, este hombre que no quiere ocupar su lugar no quiere. Bueno, pues Dios toma una mujer y la utiliza. ¿Por qué no? Amados, hay que leer la Escritura, hay que entender la Escritura. No hay que cerrarnos en nuestros conceptos culturales y que nos hacen daño y destruyen a la iglesia. Pero yo te digo a ti, hermana, a ti, mujer que nos acompañas, jovencita, Dios te quiere utilizar. ¿Por qué no tener la actitud de Débora, de estar cerca de Dios, estar en el secreto de Dios, ser valiente para arrebatar el reino de los cielos también, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, donde sea que estés? Dale la gloria a Dios, representa bien a Dios, no te quedes callada. Si los hombres son cobardes, no lo digo por nadie en especial, pero así como si Barak era cobarde y los demás son cobardes, tú no seas cobarde, tú habla las verdades de Dios. Tú anuncia las nuevas del Evangelio. Tú haz misericordia, ama al perdido, predica ahí en las calles. Otro pensamiento diabólico, no, la mujer no puede compartir.
Ya dijimos que tal vez presidir y ser pastora no es bíblico, no es lo adecuado, pero predicarle a su vecina, predicar en un parque, evangelizar, es labor de todos los discípulos. La Escritura dice, id y haced discípulos a todas las naciones, hasta el fin de la tierra. ¿Y a quién se lo dice nada más? ¿A los varones? No, se lo dice a hombres y a mujeres, es a todo cristiano, a toda cristiana. Entonces, la verdad, a mí me bendice mucho. Puedes leer Jueces capítulo 5, ¿verdad? Y es el cántico de Débora y de Barak. Es un cántico de victoria, un cántico de exaltar a Dios. Y fíjate lo que dice este precioso cántico en el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Están llenos del celo de Dios, están peleando contra los enemigos de Dios, están dándole su lugar a Dios. Débora le enseñó algo a Barak: pon a Dios en primer lugar, Dios está contigo. Qué precioso que haya mujeres santas entre nosotros que puedan decir Dios está contigo y que puedan entender y tener esa fe. Y fíjate lo que canta también: mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Qué preciosos. Es uno de los últimos versículos de este cántico. Quiero terminar la enseñanza, ir concluyéndola diciendo: ¿qué riesgos tiene verte menos de lo que Dios desea que te veas? Ver con cordura tu estado es alguien especial, alguien del cual Dios le formó en su vientre, de la madre. Alguien del cual Dios tenía planes antes de la fundación del mundo para él. Alguien que Dios lo ha tomado y lo ha llamado y lo ha sacado de la calle o de una religión y lo tiene aquí en una congregación, en una reunión, está escuchando algo que es verdadero, que es de Dios, alguien que tiene doctrina, alguien que es especial, alguien que es valioso para él. Eres valioso para Dios. No es como el diablo te dice: no vales, eres poca cosa, eres insignificante, a nadie le interesas. Es una mentira del diablo eso. O sea, lo que el diablo quiere es que te veas así, mira, tan pequeño, tan basura, sin nada. Que tú digas: no, pues es que Dios, ¿cómo a mí? Dios, a mí. Deja de escuchar al diablo. Los riesgos no solamente es que vas a ser alguien incapaz en la obra y que vas a dar menos de lo que debes de dar y que vas a tener miedo para tomar, ¿verdad?, responsabilidades, para tomar compromisos y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, voy a ser cristiano, voy a ser una mujer comprometida, voy a ser un varón comprometido, voy a ser un joven comprometido, voy a ser un anciano comprometido con Dios, no con el grupo, no con los hombres, sino con Dios. Ese no es todo el riesgo, amado. El riesgo es peor todavía. Te puede llevar a la incredulidad. Oye, ¿qué crees que llevó a los espías cuando reconocieron la tierra prometida a empezar a blasfemar el nombre de Dios? Sí, y a decir: Señor, no, nos comerán nos vieron como langostas y nos van a destruir y son gigantes. Obviamente dejaron de ver a Dios, empezaron a ver las circunstancias, pero te voy a decir una cosa: ahí el diablo empezó a susurrarles antes, ahí el diablo empezó a trabajar con sus corazones, ahí el diablo los hizo ver como nada, eran príncipes del pueblo de Dios. Y sabes, somos llamados reyes y sacerdotes, dice la Escritura, los que somos cristianos, y ellos eran príncipes y se despojaron de ese nombramiento, si tú quieres, humano, pero eran príncipes del pueblo de Dios. Y se despojaron de eso y dijeron: no soy nada. Y ahí el diablo empezó a trabajar con ellos. ¿Y cómo terminaron? Muertos por su propio pecado, por su propia incredulidad, por llevar al pueblo a tropezar. Vas a llevar a otros a pecar. O sea, no solamente es que te vas a hacer inútil, de verdad el diablo te va a vender la idea, es que eres inútil y te la vas a creer y ya la has comprado y muchos la compran. Muchos cristianos en muchos lugares ya compraron esa mentira y están limitados en su mente, en su corazón, estrechos, muy estrechos. Pero que al final te vas a perder y al final se van a perder muchos más contigo y en lugar de ser una bendición va a ser una maldición. O sea que sí tiene muchos riesgos, amado. Tiene riesgos en la vida espiritual.
verte demasiado así insignificante, te lleva a la incredulidad, te lleva a la cobardía, te lleva a pecados. Quiero ir terminando. Jesús dijo, Marcos capítulo 4, versículo 8, hablando de la famosa parábola del sembrador: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. El cristiano no solamente ya es salvo y ya da fruto de salvación, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, dice el versículo 20. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a su capacidad, algunos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos Dios nos va a demandar lo mismo. Dios no es alguien malo, Dios no es alguien injusto. Dios sabe y no nos va a pedir más de lo que no podemos dar, pero tampoco menos. Nadie diga, no, es que yo no tengo ni un don ni un talento. No digas eso no es cierto. No hagas a Dios un mentiroso, porque Dios no es mentiroso. Yo quiero terminar preguntando, ¿de dónde proviene el ser competentes? ¿De dónde viene nuestra competencia? Creo que lo has entendido a través de estos personajes que hemos estudiado el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y como proviene de Dios, algo bueno va a hacer Dios con nosotros, porque no eres tú, porque no soy yo. No, al final no es una plática motivacional de decirte, échale ganas, adelante, ánimo, tú puedes. No es una plática psicológica o motivacional, es una plática bíblica, es una predicación que te hace entender, o que te quiere hacer entender Dios, que nuestra competencia viene de Dios, y si viene de Dios es que algo podemos hacer porque viene de Dios. O sea, estás en las manos de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Su voluntad, su obra. Puedo hacer su obra porque Cristo es el que me fortalece. Puedo estar aún a pesar de mis limitantes porque Cristo me fortalece. Puedo aún a pesar de mis enfermedades porque Cristo me fortalece. Puedo, ¿verdad?, atravesar una montaña y atravesar cualquier obstáculo porque Cristo me está fortaleciendo de continuo, porque Él va conmigo. Ese es el punto importante. No te veas menos de lo que Dios quiere que tú entiendas del concepto personal. Y quiero terminar con este texto que es muy precioso como toda la Escritura. Hebreos capítulo 13 versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace aptos? Dios nos hace aptos. No eres un inapto, no eres un inútil, eres un apto para hacer su voluntad, cual sea, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo le quiero pedir a los presentes que podamos cerrar nuestros ojos y poder reflexionar un momento en la palabra que hemos escuchado. Yo quiero que tú reflexiones si esta mentira tú la has creído últimamente o aún a través de los años. Si te has visto tan poca cosa que has limitado la voluntad de Dios para tu vida, que tú sabes que si no eres cristiano, la voluntad de Dios para tu vida es que seas cristiano. La voluntad para tu vida es que le dediques completamente tu juventud o tu adultez o el ser anciano a Dios, el que completamente haga su voluntad. Y que si eres cristiano, con cuánta mayor razón Dios te quiere utilizar
Y a lo mejor algunos ya los ha utilizado en algunos momentos de su vida, pero ahora se sienten tan poca cosa, están tan apocados, están tan limitados, que de verdad deshonran el nombre de Dios. Esto no proviene de Dios, esto proviene del enemigo de nuestra alma, el enemigo de la obra, el enemigo de la iglesia de Jesucristo, el enemigo de Dios, Satanás. Pero hoy decimos que no tiene parte ni suerte entre nosotros. Y hoy no vemos nuestras limitantes. Hoy no vemos nuestra condición económica ni nuestras limitantes físicas. Hoy no vemos nuestra incapacidad o nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de preparación. Hoy no vemos nada de eso. Hoy solamente vemos su amor. Solamente vemos su buena voluntad. Solamente vemos que Dios quiere hacer algo con nosotros, que Dios está con nosotros y que todo lo vamos a poder hacer en su nombre. Ahí en tu lugar, tú puedes hablar con Dios y decir: Señor, pues mira, la verdad, sí me he creído esa mentira de Satanás, que soy tan poca cosa que no voy a poder continuar siendo cristiano, que no voy a poder ser cristiano, que no voy a poder servir o que no soy útil. Tú puedes pedirle perdón a Dios por eso el día de hoy. Y tú puedes decir: Señor, todo lo puedo en tu nombre. Y tú me haces apto para toda buena obra, para hacer tu voluntad. Tú puedes decírselo con tus palabras el día de hoy. Te pido que mientras escuchas este canto, tú puedas hablar con Dios. Aunque todo se oponga a mi ser, creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia.
su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Oh, bendito Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a creerte a ti, no creer ninguna mentira del diablo, Señor. No tiene parte ni suerte en tu casa, Señor, en tu reino. Que no tenga parte en nuestra mente ni en nuestro corazón. Ayúdanos a identificar, Padre, sus pensamientos. Ayuda a la iglesia a identificar esa estrategia bien planeada, pero aquel que crea en ti, Señor, Padre, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Nosotros creemos en ti, Señor. Veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, creemos en ti, queremos creer en ti, Señor. Queremos, Padre, como dice este canto, basar nuestra vida en una fe, en alguien que nunca nos ha fallado y nunca nos fallará, Señor. No queremos vernos más, Padre, pero tampoco menos de lo que somos para ti, Señor. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Nuestra competencia solamente viene de ti, Señor. Así como los dones y talentos que has puesto en todos los presentes, también hay buena voluntad el día de hoy para con todos los presentes. Padre, permítenos llegar hasta el final. Solamente con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos impresionar a los hombres, queremos agradarte a ti, Señor. Muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Síguenos hablando. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén.